Inserción argentina en este nuevo contexto, en este mundo bastante convulsionado que nos toca vivir. Así que, bien, para ser breve, vale decir que Argentina tiene básicamente dos objetivos. Por un lado, colocar su producción en los distintos mercados internacionales y por otro lado, atraer inversiones, que bueno, bien, es el gran desafío de este gobierno, ¿no? Para reflexionar sobre eso, contamos con la presencia de Marcelo Elizondo. El doctor Marcelo Elizondo es abogado, es especialista en administración de empresas y también tiene un máster en administración de empresas por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene vasta experiencia profesional en materia internacional, en tanto y en cuanto dirigió la Fundación Exportar durante un periodo de 8 años, en el año 2002 hasta el año 2010, y actualmente se desempeña como consultor de empresas en la firma DNI, a la cual preside. DNI significa Desarrollo de Negocios Internacionales. Así que bien, Marcelo, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿te oye? A ver ahora. ¿No? ¿Por qué no lo han parado? ¿Se puede o no? Ahora sí. Bueno, ahora sí. Gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer especialmente por la convocatoria que me han hecho y la posibilidad de compartir con ustedes esta tarde, estos minutos en los que la consigna que me convoca es conversar sobre la reinserción económica internacional de la Argentina. Reinserción económica que abordaré desde dos de los tres pilares que la componen. El primer pilar, sobre el cual no abordaré, es el de la reinserción financiera. Y sobre eso diré poco porque en realidad es aquello en lo cual más se ha trabajado en la Argentina. Lo planteó el ministro Rogelio Frigerio recién, a partir de la normalización de los vínculos institucionales, del respeto a los contratos y a las autoridades jurisdiccionales. La Argentina ha podido volver a los mercados internacionales a financiarse, especialmente el sector público, pero también lo está haciendo el sector privado. Eso sirve como soporte para los otros dos planos en los cuales un país se vincula internacionalmente, que es el comercial, a través de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, y el de la inversión internacional, sobre todo la recepción de inversión extranjera directa. Sobre estos dos planos es sobre los que yo trataré de conversar un poco con ustedes ahora. Me gustaría hacerlo apoyándome en algunas imágenes que voy a compartir con ustedes, que graficarán lo que yo les vaya diciendo, y en todo caso, si quieren, como decíamos después, quedo sometido a algunas preguntas. Depende del tiempo, me dicen a mí. Esto es una apretada para que no me extienda demasiado. Puse acá el teléfono como para ir controlando mi tiempo. Advierto que cada vez que vean ustedes que yo chequeo el teléfono, estaré controlando mi tiempo, porque yo no uso reloj. Que no me pase acá como me pasó una vez, que como regularmente chequeo el tiempo en el teléfono, alguien creyó que estaba chateando mientras hablaba con el público, y eso apareció en una pregunta por escrito. Y bueno, no, es que yo no uso reloj, así que el tiempo lo chequeo acá. El primero de los capítulos es cómo está la Argentina en relación al comercio internacional. Y allí no podemos abstraernos de un proceso de decadencia de vinculación comercial de la Argentina de los últimos años. La Argentina alcanzó el récord de sus exportaciones en el año 2011, está acá, cuando exportó 84.000 millones de dólares, y a partir de ese momento empezó a descender en sus envíos al mundo, particularmente de bienes manufacturados. Como ustedes ven ahí, la columna más oscura son las exportaciones, la más clara son las importaciones. En la medida en que caían las exportaciones año a año, del año 2011, el 2012, 2013, 14, 15, también caían las importaciones. En el mundo hay un juego de dos caras, el que exporta más, importa más y viceversa. De 84.000 millones de dólares que exportamos en el 2011, llegamos al piso del año 2015 de unos 56.000 millones de dólares. El año 16, el año pasado, un inicio de una tenue recuperación. Las exportaciones el año pasado levemente crecieron alrededor de 1,5%. Las impos, sin embargo, decrecieron más de 6%, aunque ese decrecimiento tuvo buena parte que ver con caída de precios. Es posible que
esa caída haya encontrado un piso y empecemos a una recuperación el año pasado que se sostenga este año. En lo que va del año 2017, las exportaciones están creciendo otra vez levemente, como el año pasado, 1.8%. Este año además están creciendo las importaciones, están creciendo fuerte, 8.1%, por lo que es posible que hayamos dado vuelta a la curva y empecemos a recuperarnos, sobre todo las exportaciones de bienes, que son las que están acá. En aquel gráfico que ustedes ven más a su derecha está el comercio de servicios, que muchas veces no es considerado por los analistas y que es muy relevante. En azul están las exportaciones de servicios, en rojo las importaciones. Ahí, como ven ustedes, la caída de las exportaciones de servicios intangibles como turismo, servicios vinculados con el conocimiento, servicios profesionales, servicios vinculados con la propiedad intelectual, eso sigue cayendo y las importaciones siguen creciendo. La Argentina, así como exporta más o menos 57.000 millones de bienes, exporta más o menos 12.000 millones de servicios, pero tiene un altísimo déficit en el comercio de servicios, como se ve en la diferencia entre la columna roja y la azul, en el cuadro de la derecha, que se come el tenue superávit comercial en la balanza de bienes, lo cual da una balanza completa de déficit. Por lo tanto, la foto es, puede ser que estemos empezando una leve recuperación después de una caída grande. Esa recuperación está explicada especialmente por un gran componente de las exportaciones argentinas, que son las exportaciones de origen agropecuario. La pantalla en este momento está mostrando la composición de lo que la Argentina exporta al mundo. Obviamente no pretendo que se pongan a mirar datos, pero lo que esto dice es que 2/3 de todo lo que exporta la Argentina, más de 65% de todo lo que exporta la Argentina, son bienes de origen agropecuario. Donde no hay solo bienes primarios, hay una confusión ahí creyendo que solo exportamos bienes primarios como cereales y oleaginosas. La verdad es que más que eso exportamos bienes manufacturados de origen agropecuario, que son productos procesados sobre la base de la producción primaria, como aceites vegetales comestibles, como harinas en pellets o como incluso productos más elaborados como los jugos concentrados de limón o los vinos. Este es el sector que más empuja, porque además es el sector más internacional que tiene la Argentina. Por eso la Argentina es hoy preeminentemente un país exportador de bienes de origen agropecuario, más de 2/3 del total. Esto explica un fenómeno muy interesante que se está observando en este momento, que es una mudanza de mercados. En pantalla en este momento se ven cuáles son los principales mercados para las exportaciones argentinas al año pasado, el último año que podemos medir. Y acá se ve algo que no se veía hace 4 o 5 años. Brasil sigue siendo el principal mercado para las exportaciones argentinas, está allá arriba, le vendimos alrededor de 9.000 millones de dólares, 9.027, lo cual implica aproximadamente 15,5% del total de exportaciones argentinas. Concéntrese en la lista de países y los montos. Brasil es el primero, como ustedes ven ahí, el segundo es China. Pero si ustedes siguen mirando hacia abajo, van a ver que han empezado a aparecer en lugares relevantes muchos países asiáticos. Además de China segundo, está Vietnam cuarto, está la India sexto y después está Indonesia. Hay 4 asiáticos entre los primeros 10. Este es un fenómeno que no se veía antes, lo vamos a confirmar en la filmina que les voy a mostrar después. Y que está mostrando un movimiento de la Argentina hacia mercados emergentes, porque también en ese listado de principales destinos de exportaciones argentinas aparecen en lugares relevantes países como Egipto, además de algún otro país de la región como Chile. Por lo que lo primero que yo advertiría es, atención, hay un movimiento de mercados. Esa fundamental participación de las exportaciones de origen agropecuario está haciendo que le vendamos cada vez menos a los desarrollados, cada vez más a los emergentes y que las exportaciones se vayan cada vez más lejos a mercados asiáticos o incluso del norte de África. Esto lo muestra bien. Lo que está pintado en amarillo son los países asiáticos. Lo que ustedes ven a la derecha son las exportaciones argentinas del año 2012, los mercados del 2012. Lo que ustedes ven a la izquierda son los mercados del año pasado. Y ahí van a ver cómo los países en amarillo, los asiáticos, van subiendo. Miren los primeros 10, lo cual confirma lo que yo mencionaba antes. Hay una mudanza de mercados que está explicado, entre otros motivos, por esa mayor preeminencia de exportaciones de origen agropecuario. Hay algunas otras razones que vamos a ver más adelante que explican este fenómeno, pero yo diría consolidación de la Argentina como agroexportadora, movimiento de la Argentina hacia el abastecimiento de mercados emergentes, creciente participación de países asiáticos
como destino de las exportaciones argentinas. Casi como otra cara de la misma moneda, aparece un problema del cual tenemos noticias regularmente, que es que nuestro principal mercado en el mundo, que es Brasil, que sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones, va perdiendo importancia relativa para la Argentina. A Brasil llegamos a exportarle 17.000 millones de dólares hace no mucho tiempo. Si ustedes ven, acá en el año 2013 le exportábamos 17.000 millones de dólares, el año pasado le exportamos poco más de 9.000. Hay una caída increíble de las exportaciones argentinas a Brasil, y Brasil es el principal mercado para las exportaciones argentinas. Por lo tanto, hay un enorme impacto. Pero ese impacto, además de un impacto en el conjunto de las exportaciones, impacta centralmente en un tipo de exportaciones que son las exportaciones industriales. Porque así como la Argentina vende productos de origen agropecuario a buena parte del mundo más lejano, como veíamos recién, concentra sus exportaciones industriales en la región. Y si miráramos un poquito más profundamente lo que yo les había mostrado recién en ese cuadro con países pintados en amarillo, veríamos que no solo hay un crecimiento de asiáticos, hay una pérdida de importancia relativa de Brasil, sino que hay otros países latinoamericanos que han perdido importancia relativa notable. Por ejemplo, Venezuela, también en crisis. Nosotros teníamos en el año 2015 a Venezuela como uno de los 5 principales mercados para las exportaciones argentinas. El año pasado Venezuela estuvo en el lugar 20. La caída de la importancia relativa de Latinoamérica como destino de exportaciones argentinas impacta definitivamente en las exportaciones de origen industrial. El sector automotriz, por ejemplo, básicamente exportador a Brasil, el 80% de las exportaciones automotrices van a Brasil, Brasil en crisis, política social y económica, demanda menos, por eso han caído tan fuerte las exportaciones a Brasil. Pero también exportaciones de los químicos, de los plásticos, de las máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos. Como otra cara de la moneda, la Argentina sufre la pérdida de importancia relativa de Latinoamérica y en particular de Brasil, que hoy recibe exportaciones que son casi el 50% menores a las que teníamos hacia nuestro principal mercado y nuestro principal socio hace pocos años, 4 o 5 años. Claramente esto tiene que ver con la crisis económica que vive Brasil y está alimentada por la crisis política de estos días, por lo que no es menor lo que pasa en Brasil, aunque impacta más en las exportaciones industriales. Un problema que tenemos al respecto es que cuando hay problemas con algún país asiático al cual le vendemos exportaciones agropecuarias, la Argentina puede cambiar ese país asiático por otro. A China también le vendemos menos que antes, pero a cambio le vendemos más a la India o a Vietnam. En cambio, cuando hay problemas en Brasil, las exportaciones industriales tienen enorme dificultad de cambiar de mercado y ahí eso aplasta las exportaciones en general del componente MOI hacia abajo. Si lo queremos mirar un poco más en conjunto, y esto de los mercados no es un tema menor, porque como ustedes saben, en el mundo hay bastante ruido en términos del libre comercio y de las amenazas proteccionistas y de los discursos populistas y nacionalistas, si queremos mirar un poco más en términos regionales, acá yo integré las exportaciones argentinas por grandes regiones del mundo. Y de esta manera se ve de un modo mucho más contundente. Es cierto que Américas, o sea, todas las Américas, las 4, América del Norte, América del Centro, el Caribe y América del Sur, siguen siendo el principal cliente de la Argentina con 23.000 millones de dólares. Pero si miramos un poco más para abajo, ustedes vean que hoy la Argentina ya le vende a Asia, con 17.000 millones, más que lo que le vende a Sudamérica. Eso no había pasado nunca en la historia. Poquito más. Pero empató al mercado al cual históricamente le vendimos nosotros, que además es el mercado al cual le venden las pymes. La irrupción de Asia de la que yo les hablaba hace que le vendamos a Asia más que a Sudamérica, o casi, poquito más, casi igual. Es más, le vendemos al sudeste asiático más que al Mercosur. 14.000 millones al sudeste asiático contra 11.000 al Mercosur. Eso también es una novedad. Históricamente el Mercosur fue el destino natural de exportaciones que con mucho más confort van a la región porque encuentran condiciones logísticas, culturales, normativas, el Tratado del Mercosur, mucho más adecuadas. Este es un movimiento estructural de destinos que tiene que ver con la reinserción de la Argentina desde el punto de vista comercial en el mundo y que tiene enorme impacto en lo que la Argentina exporta, en cuánto Argentina exporta y a dónde lo hace.
Por supuesto que además la Argentina también le vende a Europa cifras que no son despreciables, 10.000 millones, de los cuales 8.500 van a la Unión Europea, y que aquellas Américas después se descomponen en Norteamérica, Sudamérica sin Mercosur y demás. Como nota a pie de página, déjenme decirles que también van apareciendo algunos datos relevantes, como que la Argentina le vende al Asia meridional musulmana 2.000 millones de dólares, no es menor, que le vende al norte de África 3.500 millones de dólares, no es menor. Van apareciendo mercados no tradicionales que tienen que ver con un nuevo mapa del mundo en el cual el principal eje del dinamismo del comercio internacional está en el Pacífico. La Argentina empezó a reaccionar a esto, cambia, muda de mercados. Todavía esto no sirve para recuperar volumen de exportaciones y llegar a números tan generosos como los que tuvimos hace 5, 6, 7 años, pero está mostrando un cambio estructural significativo. Ahora bien, esto habrá que aprovecharlo, sobre esto habrá que trabajar, porque el punto de partida desde el cual esa reinserción comercial se puede producir es un punto de partida muy bajo. La Argentina sigue siendo, aún con la muy tenue recuperación del año pasado, con la muy tenue de este año, 1 y pico % cada vez, sigue siendo un país de enorme debilidad en su inserción comercial. Un país muy cerrado y con muy poca capacidad de colocar sus productos afuera. Y como decía el ministro Frigerio antes, si no logramos esto, tendremos consecuencias que padeceremos todos. Un país que exporta más es un país que invierte más, un país que mejora la calidad de la producción de bienes y servicios, un país que adapta estándares más exigentes, un país que genera empleo de más calidad, un país que alienta la inversión y el encadenamiento en vehículos virtuosos que trabajan de manera sistémica. Incluso los que no exportan se contagian de esa mayor internacionalidad. Pues la Argentina es un país con muy baja internacionalidad. Nosotros exportamos un monto que equivale a 0,38% de todas las exportaciones mundiales. Poquito más, menos del 0,4% de todas las exportaciones mundiales. Es muy poquito. Piensen que la Argentina representa casi el 0,8% del Producto Mundial. Por lo tanto, nuestra participación en las exportaciones es la mitad de nuestra participación en la producción mundial. Más aún, veámoslo de esta manera, si sumamos todas las exportaciones de todos los países del mundo, equivalen al 30% de toda la producción del mundo. El mundo exporta el 30% de lo que produce. La Argentina, si sumamos bienes y servicios, exporta el 15% de lo que produce. Estamos en un porcentaje de inserción internacional que es la mitad del promedio mundial y es el más bajo de la región. Hubo una suposición de que esta baja internacionalidad iba a cambiar. Esta es la participación de las exportaciones de bienes y servicios argentinos a lo largo de la historia. Ahí estamos ahora. Esta es la devaluación del año 2002. Obviamente allí, con una alta modificación cambiaria, lo que ocurrió es que las exportaciones llegaron a representar el 25% del Producto Interno Bruto, pero a partir de ese momento cayeron sin solución de continuidad hasta el momento actual de baja internacionalidad. Esto hay que cambiarlo si queremos lograr esos efectos virtuosos de una mayor internacionalidad en términos de producción, comercio, generación de empleo, incluso de más confort en la situación cambiaria. Es posible que ustedes esto no lo vean, porque esto yo lo copié de la página web del Banco Mundial. Y como aún cuando me doy cuenta de que no es muy visible, quise ponerlo tal cual está. Si ustedes entran en la página web del Banco Mundial hoy, van a ver que el Banco Mundial mide exportaciones comparadas con el PBI en todos los países del mundo, más de 150, e importaciones contra el PBI de todos los países del mundo. Entre las exportaciones contra el PBI de todos los países del mundo, la Argentina es uno de los 10 países medidos con menos nivel de participaciones con el PBI. Y entre las importaciones con el PBI, la Argentina está ahí. Es el tercero de peor comparación. Arriba de la Argentina está Sudán. Y allá arriba está Nigeria. Ustedes de ahí ven mejor que yo, qué mal estoy. Esto muestra el grado de cerrazón que tiene la Argentina en materia de expo, también en materia de impo. Esto es importante para las discusiones que hemos visto hace poco tiempo en términos de la apertura indiscriminada y la Argentina abriéndose a importaciones. Es que estamos partiendo de un nivel bajísimo. Según el Banco Mundial, esto es 2015, no es 2016, todavía no están los datos del 16 publicados por el Banco Mundial. La Argentina es el tercer país con menos importaciones comparadas con el PBI de todo el mundo. Por lo que es probable que, si queremos mayor inserción, esto deba cambiar
y para eso habrá que hacer una buena cantidad de cosas. Yo me puedo referir a algunas, básicamente relativas a lo que la Argentina que tiene que hacer fronteras afuera. También habrá que hacer algunas correcciones fronteras adentro en el entorno de producción, de generación de oferta exportable. Sobre eso alguna referencia hizo el ministro Frigerio recién. Un efecto de lo que estamos diciendo es que lamentablemente la Argentina tiene cada vez menos cantidad de empresas exportadoras. En el año 2016 tuvo 9.000 empresas exportadoras, 9.6, estos son miles. Veníamos de 15.000 empresas exportadoras en el año 2006. En 10 años caímos de 15 a 9. Y acá está la comparación con nuestros vecinos. La cantidad de empresas exportadoras en la Argentina son 9.600. Compárenlas con Brasil, pero compárenlas con Chile, que es una economía mucho más chica que la nuestra, y que sin embargo tiene una cantidad de empresas exportadoras que no es muy menor a la nuestra. O compárenlas con Colombia, que es un país que incluso tiene menos exportaciones por PBI que nosotros, sin embargo que tiene más empresas exportadoras que nosotros. Definitivamente en la región, México, que tiene 34.000 exportadores, Brasil, que tiene casi 20.000, nos pasan el trapo. Pero yo no me comparo con ellos que son tanto más grandes que nosotros, sino me comparo con los comparables y veo que lamentablemente hemos perdido cantidad de actores internacionales como consecuencia de lo que veíamos antes. De modo que la primera conclusión es, tocamos piso, bajamos mucho de 84.000 millones de exportaciones a 57, da la sensación de que estamos rebotando, crecemos poquito el año pasado y pero al menos crecemos, ya no decrecemos, amparados en las exportaciones de origen agropecuario, con un gran impacto de lo que pasa en Brasil, Latinoamérica y con la irrupción de mercados emergentes que son novedad. Segundo capítulo, la cuestión de la inversión extranjera, que no es un tema menor, primero porque lo ha puesto el gobierno en la agenda. Ustedes ven, perdón que yo te estoy dando la espalda acá, pero si me siento ahí, me siento como enjaulado. El gobierno ha puesto a la cuestión de la recepción de inversión extranjera directa como un capítulo muy relevante de su política internacional. Hoy está en Buenos Aires la canciller alemana Angela Merkel. Volvió a plantearse el tema de inversiones alemanas en la Argentina. Del mismo modo que cuando fue el presidente Macri hace algunas semanas a China, se habló de inversiones chinas en la Argentina, y antes cuando el presidente Macri visitó al presidente Trump, o cuando fue a Europa a ver al premier holandés o al premier español, la cuestión de la recepción de inversión es un tema central para la Argentina. Esto tiene distintas causas. La primera es que la Argentina es un país que tiene una muy baja tasa de inversión doméstica, interna, bruta, fija, de poco más de 17 puntos del PBI, es de las más bajas de la región. La Argentina es un país desinvertido. Y como tiene una tasa de ahorro institucional interno muy baja, tiene que acudir a la inversión extranjera quizás más que otros en la región, porque es un país que ahorra poco. La segunda razón es que, francamente, nosotros también en esto venimos de muy abajo. Esto es la evolución de la recepción de los flujos de inversión internacional desde el año 2002 hasta el año 2015 en distintos países de Latinoamérica. Esto es Brasil, el celeste, esto es México, obviamente el que viene más abajo somos nosotros. La Argentina recibe tasas bajísimas de inversión, va ahí, eso es. El año pasado recibimos menos de 6.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Chile recibió 11.000 millones, casi el doble, Chile. Brasil recibió 50.000 millones. Por lo tanto, está claro que tenemos que mejorar la recepción de inversión, porque además los países que se integran de manera más efectiva desde el punto de vista comercial, también lo hacen desde el punto de vista de la inversión. Lo vamos a ver en breve. Ahora, la cuestión del flujo de inversiones no es solamente un flujo de inversiones receptivas. En general, los países que reciben inversión extranjera son países que emiten inversión. En Latinoamérica hay una buena cantidad de países, México y Brasil, sobre todo, pero también Chile o Colombia, que han creado empresas multinacionales, locales que invierten afuera para generar cadenas productivas más allá de las fronteras, lo que se llama las multilatinas. También en esto nosotros estamos muy en falta, y como muestra este cuadro, mientras México, Chile incluso, son grandes inversores en el exterior, la Argentina es un muy escaso inversor en el exterior. Por lo tanto, tenemos una debilidad en la recepción y también en la emisión de inversión, lo cual nos dificulta, como vamos a ver en breve, el ingreso en las cadenas globales de valor. ¿Cómo les anticipaba? Si ustedes pudieran leer esto, no pretendo que lo hagan, en realidad pongo estas cosas para acordarme que se las tengo que decir. Lo que esto muestra, estos son los principales receptores de inversión extranjera directa en el mundo. El año pasado, entre los principales 20 hubo 3 latinoamericanos.
Brasil, aún en crisis, México y Chile. Y estos son los principales exportadores e importadores del mundo. Ustedes se sorprenderían a ver la coincidencia entre los principales receptores de inversión y los principales exportadores e importadores. En el mundo, los que exportan, importan. Y los que exportan e importan tienen una enorme apertura en términos de inversiones. El mundo es un enorme entramado de negocios en los que ya no hay comercio exterior. Lo que hay es negocios vinculados a través de alianzas, de proyectos conjuntos, de encadenamientos productivos en los que la inversión, el comercio, el compartir conocimiento productivo, el desarrollo de estrategias conjuntas en empresas que están más allá de las fronteras operan de manera sistémica, por lo que no hay una cosa sin la otra. Tercer y último capítulo. Ya hablamos de cómo estamos en materia de comercio, cómo estamos en materia de inversión. No estamos bien. Lo bueno es que la agenda del gobierno prevé una buena cantidad de mecanismos relativos a recuperarnos. No es casual que si la recuperación de las exportaciones viene por el lado de las exportaciones agropecuarias, ello sea efecto de una buena cantidad de decisiones que se han tomado en la Argentina, como la supresión de retenciones, como la eliminación de los ROEs, como la liberación del tipo de cambio. No es casual. Hay efectos que surgen como consecuencia de decisiones acertadas. En la medida en que la Argentina vaya ordenando su entorno macroeconómico, reduciendo la tasa de inflación, logrando un equilibrio fiscal que mejore la situación cambiaria, la tasa de interés, eso irá permitiendo un escenario de mayor confort para la generación de oferta exportable, que es hoy, en mi opinión, aquello en lo que más debilidad tenemos para explicar los resultados anteriores, y en lo que tengo confianza en que el gobierno tiene bien puesta la agenda, aun cuando todavía, como decía el ministro Frigerio, el mecanismo es gradual y por lo tanto los resultados van a ser graduales. Ahora, ¿en qué contexto ocurre esto? Y ya para ir terminando, el escenario en el cual la Argentina se está moviendo como para advertir hacia dónde tenemos que ir para lograr mejores resultados en la inserción económica internacional. Primero, el mundo está extraordinariamente vinculado desde el punto de vista productivo y comercial, como yo mencionaba recién. Ustedes tienen ahí en pantalla la evolución del comercio de todas las exportaciones argentinas, de todas las exportaciones mundiales, todo el mundo, desde el año 1800 hasta el año 2014. Ustedes vean cómo a partir de mediados del siglo pasado, el comercio internacional empieza a crecer de una manera increíble, hasta que llega la crisis de 2008 y ahí empieza un serrucho. El comercio internacional se estancó en los últimos años, lo cual hizo más compleja la inserción de países como el nuestro. Caída de precios, más volumen pero menos rentabilidad para los exportadores, un escenario en el cual incluso aparecieron algunos discursos que asustan un poco, como el neoproteccionismo manifiesto en el presidente de los Estados Unidos. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Se detendrá este proceso? No lo sabemos. Mi impresión es que tenemos más ruido que nueces. Mi impresión es que probablemente el mundo no va a cambiar tanto, que la agenda neoproteccionista del presidente de los Estados Unidos no se va a llevar adelante, o por lo menos no de manera muy sustancial, que el Brexit en realidad va a ser una salida del Reino Unido. Hoy hay elecciones en el Reino Unido y será muy importante saber el resultado, que a lo mejor ya ahora en un ratito se conoce, para ver cómo se negocia el Brexit. Pero el Brexit, dice la primer ministro Theresa May, va a ser devolver al Reino Unido al rol de gran actor económico internacional, no darle un rol de aislamiento. Por lo que es posible que tengamos más dificultades, que el escenario no sea tan confortable como el que explicó esta alza, pero que no haya una gran reversión. ¿Por qué ocurrirá eso? Porque el grado de vinculación entre las empresas más allá de las fronteras es tal que si uno quisiera obturar esos flujos de alianzas, inversiones, comercio, conocimiento, estrategias compartidas, uno realmente afectaría seriamente todo el movimiento económico y no solamente el comercio o los flujos de inversiones. Y en esto lo práctico creo que prevalecerá sobre algunos discursos, que por otro lado son solo algunos discursos, porque Angela Merkel no piensa igual, porque el presidente de China ahora se embandera con el libre comercio, porque aparecen esos otros países asiáticos en los cuales el comercio crece mucho, porque hay cada vez más actores en los cuales empresas se insertan en las cadenas globales de valor. Lo cierto es que hoy, como les decía, las exportaciones representan alrededor del 30% del Producto Bruto Mundial. Ese grado de relacionamiento es tal que me parece que actúa como dique para contener cualquier aventura proteccionista que, si tuviera éxito, generaría enormes consecuencias perniciosas para la actividad económica mundial. Por lo tanto, auguro que no se va a poner más fácil el mundo, no, pero que tampoco va a haber un regreso a aquellas ideas nacionalistas de hace 50 años, tampoco.
En realidad lo que está ocurriendo ahora es que el comercio internacional, esto es la cantidad de... Estas son las exportaciones totales mundiales medidas en volúmenes físicos. La OMC lo mide a través de los contenedores, mide contenedores que salen de los puertos. Como ustedes ven, esto está medido hasta enero del año 2017. Otra vez ya el comercio internacional ha vuelto a crecer levemente. O sea, si ya no miramos esto, que era una visión muy larga, y nos ponemos a ver una serie corta, ya el comercio internacional otra vez en el mundo está creciendo un poco. Incluso las perspectivas que están mostrándose sobre la base de las órdenes de compra que aún no se han ejecutado en el mundo que mide la OMC auguran el comercio internacional recuperándose de nuevo. Ahora, ojo, esta es una recuperación en la cual no vamos a estar apoyados como antaño en subas de precios que nos hicieron muy fácil el ingreso a los mercados internacionales. Esta es una recuperación con precios planchados y con alta exigencia de competitividad para tener éxito. Y además que deberá ser una recuperación en la cual habrá que considerar especialmente que no todos los mercados reaccionan del mismo modo. Y esto tiene que ver con lo que yo les mencionaba antes. Esta es la evolución de las exportaciones mundiales de los países emergentes medidos en verde, de los países desarrollados medidos en rojo. En azul mide promedio mundial. Como ustedes ven, los emergentes traccionan el comercio internacional por las exportaciones y también por las importaciones en líneas generales. Ahora, esto que mide hasta los datos recientes, si lo desagregamos por regiones, que es lo que está en este otro cuadro, y esto tiene especial relevancia para la Argentina, y en particular si miramos las importaciones, a nosotros nos importan las importaciones para ver quiénes compran, a dónde están los compradores, a quiénes podemos ir a venderles. Ustedes vean que la línea verde marca la evolución de las importaciones de los países asiáticos. Esto es Asia. Las asiáticas siguen creciendo, ahí hay oportunidades. Luego está en azul las exportaciones europeas. Luego están las exportaciones norteamericanas y en violeta, esto que cae acá, son las exportaciones de Sudamérica. Allí nosotros tenemos todavía nuestro principal mercado. Está generándose esa mudanza que veíamos hace un rato. Esa mudanza de mayor preeminencia de Asia sobre Sudamérica tiene que ver con esto. Nosotros vivimos vinculados a un conjunto de mercados que hoy están exhibiendo la peor performance en términos de comercio internacional. En materia de exportaciones, esto es Sudamérica exportando, y en materia de importaciones, esto es Sudamérica importando. De modo que es inexorable que ese proceso de mudanza de mercados que veíamos antes se exacerbe y continúe, porque en realidad es más difícil venderle a quien no compra y es mucho más fácil que se consolide eso que veíamos antes, venderle al sudeste asiático, al norte de África o a algunos otros mercados dinámicos en el mundo, como por ejemplo Europa Oriental. Para ponerlo en otros términos, y hablando del contexto, como yo les decía, saquemos una radiografía de quiénes compran en el mundo, quiénes son los grandes importadores mundiales, porque eso nos importa a nosotros para saber a quiénes podemos ir a venderles. Las importaciones mundiales podríamos agruparlas primero en un conjunto de 9 grandes países, las 9 grandes economías mundiales. Europa, Estados Unidos, China, Japón y algunos más. Son 9, en realidad son 8, porque es China más Hong Kong que la estadística considera separados. Hay 8 países o 9 que explican la mitad de todas las importaciones mundiales. Es increíble la concentración de importaciones mundiales en apenas 8 o 9, si quieren separar a Hong Kong, que son las grandes economías mundiales. Estados Unidos, los grandes europeos, Japón y China. Para vender ahí hay que desarrollar productos de altísima calidad, valor, estándares, alta exigencia, mucho desarrollo comercial, oportunidades, exigencia más elevada. Después hay un segundo gran conjunto que me parece relevante considerar, que es este conjunto de países asiáticos que yo les mencionaba hace un rato. Corea, India, Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Malasia explican un cuarto de todas las importaciones mundiales. Acá es donde se produjo el mayor dinamismo en el crecimiento de las importaciones mundiales en los últimos años. Y acá es donde la Argentina está vendiendo cada vez más y esto es lo que está explicando esa mudanza de mercados que veíamos al principio. Este es un dato muy relevante, explica buena parte de lo que está pasando hoy en la Argentina. Explica que las exportaciones argentinas no hayan caído más todavía que lo que cayeron. De 84.000 millones a 58.000 millones, no cayeron más porque está este sector. Y también algunos de estos.
De manera que es muy importante en términos de estrategia saber hacia dónde nos dirigimos y saber cómo está funcionando el mundo y dónde están los mercados más dinámicos. Todo esto está ocurriendo como consecuencia de un proceso de facilitación del comercio internacional. Esa facilitación, que permite que países antes ocultos pasen a ser líderes, como mencionábamos antes, para mí los tres grandes conjuntos son Asia-Pacífico, el norte de África, Europa Oriental, pero hay otros más, están paradas en algunos movimientos que no son demasiado nuevos. Una primera cosa que ha consolidado el mundo últimamente es la existencia de una enorme cantidad de acuerdos comerciales internacionales, los famosos tratados de libre comercio. Hoy en el mundo hay 419 tratados de libre comercio vigentes que contienen la mitad del comercio mundial. Países que se agrupan, reducen aranceles y se integran, como hicimos nosotros con el Mercosur, como ha hecho la Alianza del Pacífico en el oeste de nuestro continente, como ha hecho la Unión Europea, como ha hecho la ASEAN. Este proceso, que puede estar amenazado por los discursos neopopulistas o neoproteccionistas, está bastante consolidado. Es posible que el único que salga de este movimiento sean los Estados Unidos y no los demás. Hemos visto a la canciller Merkel con el presidente Macri volviendo a hablar del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Este proceso no se detiene, más allá de que el número uno del mundo, Estados Unidos, haya dicho no quiero más negociaciones multilaterales, lo cual no quiere decir que no quiera negociaciones bilaterales. Ya han anunciado Estados Unidos y el Reino Unido que ni bien se consolide la salida del Reino Unido de la Unión Europea, plantean un acuerdo de libre comercio entre ellos bilateral. Esto es uno de los motivos por los cuales el comercio internacional se ha movido hacia los parámetros que veíamos recién. El segundo motivo es que en el mundo en general han caído de una manera notable los aranceles como tributos en frontera. El promedio hoy de los aranceles en el mundo es 2,5%. Les anticipo que el promedio del Mercosur es 12%. Por lo tanto, ahí tienen una de las explicaciones por las cuales nosotros seguimos siendo un país bastante aislado, porque pertenecemos a un bloque que todavía tiene una carga arancelaria enormemente más alta que la del promedio mundial. En el mundo han caído los aranceles de una manera increíble desde el año 95 hasta ahora. La carga arancelaria es cada vez menos relevante para afectar el comercio. Pero por otro lado, en el mundo crecen de manera notable las trabas no arancelarias, los estándares de calidad, las exigencias, las certificaciones requeridas. De modo que la única manera de ingresar en el mundo es tratar de facilitar la vía cuantitativa, aranceles, y cumplir la vía cualitativa, que es adaptar nuestra producción a esa exigencia de estándares, que es lo que nos permitirá acceder a ese comercio más dinámico, pero más exigente. Caen aranceles, surben las exigencias no arancelarias, es por ahí por donde uno tiene que trabajar. En las negociaciones económicas entre países y en las prácticas de las empresas para cumplir este tipo de exigencias que si no, te dejan afuera. Una referencia, no sé cómo voy de tiempo, porque dije que iba a mirar, ya estoy terminando. Dije que iba a mirar el teléfono para controlar el tiempo y no vine nunca más a controlar el tiempo. Pero ya termino. Así que ¿cuánto me queda? ¿15 minutos? 15. Una cosa importante que me parece mencionar, y con esto ya voy terminando, que es cómo funciona el comercio internacional. En el mundo, las exportaciones son más o menos 17 billones de dólares, todas las exportaciones mundiales. La podríamos representar con este gráfico celeste. Este gráfico, esta columna roja explica que el 80% de las exportaciones mundiales, el 80% de las exportaciones mundiales ocurre dentro de un fenómeno que se conoce como cadenas globales de valor. El 80%. Esto debería estar acá adentro. Lo separo para que se entienda mejor. El 80% del todo es cadenas globales de valor. ¿Qué son cadenas globales de valor? Alianzas sistémicas entre empresas que ya no operan a través del viejo mecanismo de cliente-proveedor. Voy, vendo, cobro y vuelvo. Operan a través de relaciones de tracto sucesivo, de mecanismos que comparten inversión, comparten conocimiento, definen estrategias conjuntas, relaciones sistémicas, repetitivas, arquitecturas vinculares. Las empresas que deslocalizan la producción y la integran a través de pasos que se cumplen en distintos países. Si uno quiere insertarse en el comercio mundial, debe adaptarse a que el grueso del comercio mundial ocurre dentro de cadenas de valor. Es más, esto es la evolución de la cantidad, el porcentaje de las exportaciones de los países emergentes que se integran en cadenas de valor.
es casi la mitad. Este es el porcentaje de exportaciones de los países desarrollados que se integran en cadena de valor, que es 55%. Los países ingresan en estos sistemas de vinculación productivos, que son las cadenas de valor. Ahora, si nosotros miramos lo que pasa con la Argentina tiene aproximadamente el 30% de sus exportaciones ingresando en cadenas de valor. El promedio de emergentes era 50%. La Argentina es el país de la región que tiene menor ingreso de sus exportaciones en cadenas de valor. Todavía seguimos vendiendo spot a corto plazo y volvemos. Y esto es otro de los motivos que explican aquella dificultad que veíamos antes de cerrazón en nuestra capacidad de inserción. Obviamente, ingresar en cadenas de valor, que la Argentina tiene dificultad para lograrlo, implica ir y volver. También como consecuencia de las cadenas de valor, en el mundo la participación de las importaciones es cada vez mayor. Aproximadamente un 30% de las exportaciones tienen contenido importación. Aproximadamente las inversiones extranjeras generan importaciones directas vinculadas con cada proyecto de inversión que equivalen al 30% de los montos de inversión. Es un proceso de ida y vuelta en el cual las importaciones acompañan a las exportaciones y a los flujos de encadenamiento. Por ende, y esto ya para finalizar, este proceso de mayor intensidad comercial, explicado por alianzas en cadenas de valor, se apoya en mayores flujos de inversión internacional que están en alrededor de 1.5 billones de dólares por año a año, y que en Latinoamérica explican ya aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto de los países de la región. En la Argentina explican el año pasado el 1% y el año anterior el 2%. Por lo tanto, también esta desvinculación de los flujos de inversión nos genera, y eso debe ser que se me acabó el tiempo. Lo que estoy tratando de explicar, y con esto ya termino, es que la cuestión es más sistémica de lo que parece y que lo que habría que buscar es, en términos de políticas públicas, una mayor intensidad en las negociaciones económicas para facilitar el acceso comercial a partir de acuerdos comerciales. Negociaciones económicas internacionales más acertadas. En segundo lugar, en términos de la promoción, en vez de generar las viejas misiones comerciales de llevar empresas al mundo, asistir a las empresas para incorporarse en esas cadenas de valor en las que las habilidades negociales y la generación de atributos competitivos es lo más importante para generar esas relaciones de trato sucesivo propias de las cadenas. Y por supuesto también las reformas fronteras adentro. El ministro Frigerio hablaba recién de la competitividad sistémica. En el Instituto Tecnológico de Buenos Aires trabajamos en la competitividad sistémica en 4 planos. El plano metaeconómico, los valores detrás de los cuales nos movemos y que impulsan las políticas públicas. Deberíamos generar más consensos en las ventajas de la mayor inserción internacional. No está generado en la Argentina. El nivel macroeconómico, todas las reformas macropendientes. El nivel mesoeconómico, el del entorno inmediato de las empresas, donde las provincias tienen mucho por hacer. La infraestructura, la generación de recursos humanos más calificados, la prestación de servicios para el encadenamiento con proveedores. Y el nivel microeconómico, la obtención de mejores niveles de productividad en las empresas. Yo creo que el desafío está planteado, el mundo es más difícil que antes, pero no cierra oportunidades, el mundo cambia, no es que se cierra. La Argentina tiene todo por hacer, tiene una enorme cantidad de recursos, desde los humanos hasta los naturales, pasando por la capacidad de empresas en sectores vastos con competitividad potencial, agronegocios, servicios, minerales, energía. Dependerá de lo que hagamos. Y no solamente de lo que haga el sector público, sino también de la capacidad que tenga el sector privado a través de instituciones como este centro para ir generando acuerdos de vinculación productiva que nos permitan ser más competitivos desde el punto de vista sistémico. Bueno, les agradezco la atención. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, supongo que no, pero de todas maneras muchas gracias. Paso a leer la pregunta. El que la formula dice: la pregunta no tiene relación directa con el tema, pero sí de manera indirecta. Hace 10 años la riqueza mundial
estaba en manos de 90 familias, hoy está en manos de 60 familias. ¿Cuál puede ser la causa? Pregunta. Bien, y después cita a Adam Smith o a Carlos Marx. Sí, no tiene que ver. Y tampoco quiero dar otra charla sobre esto. La verdad es que a mí me preocupa menos quién tiene el stock de riqueza que lo que me pregunta quién tiene la capacidad de generar riqueza nueva. Yo trataría de enfocarme en la generación de riqueza nueva, que es donde la Argentina, me parece, tiene mucho más para hacer en relación a lo que ha hecho. Y ahí, así como la pregunta iba por vía indirecta, voy por la vía indirecta a nosotros. La verdad es que nosotros tendemos a creer que la riqueza está dada. Y siempre digo que uno de los grandes defectos de nuestras maestras en la escuela es que nos enseñaban que somos un país rico. Y como la mayoría de nosotros no somos ricos, cuando salimos de la escuela decimos, bueno, si este es un país rico y yo no soy rico, ¿quién se quedó con mi parte? Y entonces esa es buena, ahí está buena parte de la explicación de por qué tenemos un instinto tan mirar al costado en vez de mirar para adelante. Yo creo que es más importante generar condiciones para generar la riqueza nueva, y en particular en la nueva economía del siglo XXI, en la que el conocimiento es el factor más relevante. Por lo tanto, no importa tanto el stock como el flujo. Dice Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, que ya ni siquiera deberíamos hablar de capitalismo, porque el capital ya no es lo más relevante. Lo relevante es el talento, por lo tanto deberíamos hablar de talentismo. Y en ese marco yo miraría más para adelante que para atrás.